Bien, sin lugar a dudas, estamos en temporada electoral y probablemente hay temas que en esta campaña, en el fragor de la misma, van a seguir surgiendo porque ya responden a políticas públicas, a políticas de Estado. Pero también hay algunos vacíos que ocurren en la misma, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario contar con políticas públicas para enfrentar conflictos sociales? Porque recurrentemente ocurren en nuestro país y no encontramos a veces las fórmulas. Primero partamos de la premisa que no existe tal política pública. ¿Ya? Lo que ha pasado es que el Estado peruano en su conjunto ha venido interviniendo a manera de bombero. Estallaba el conflicto y lo que sucedía era que enviaba a una dependencia del Estado a atender ese conflicto. ¿Ya? No quiero hacer mucho de paleontología política, como conversábamos en otra oportunidad, pero los conflictos sociales primero siempre han existido. Un conflicto social, 1821, un grupo de gente decide romper con la corona española y se instaura un nuevo modelo político, una república, conflicto social. Entonces, los conflictos no es que sean negativos, los conflictos pueden ser positivos. Los conflictos se transforman y van deviniendo en otras cosas. Eso para dar un ejemplo. Hacia 1960 y tantos, para no ir más atrás, hacia 1960 y tantos, la pugna era sobre qué tipo de gobierno va a ser, el Estado oligárquico, el caudillismo, el militarismo y los partidos tradicionales. Con el golpe de Estado de Velasco se instala un nuevo modelo. ¿Cuál es la discusión? ¿Qué tipo de Estado va a intervenir? ¿El Estado socialista que interviene u otro Estado más democrático, más liberal? Hay que recordar que estamos en 1968, ya han pasado 20 años de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial. La Constitución del 79 marca un hito, la caída del muro de Berlín marca otro hito. Hacia el gobierno de Fujimori, en 1992, vamos a hablar de la primera parte del gobierno de Fujimori, el conflicto político, ¿cuál era? Con Sendero Luminoso y el MRTA. La Comisión de la Verdad a eso le ha llamado el conflicto armado interno, el conflicto político armado interno, conflicto social. Con la caída con el autogolpe, entre 1992 y el 2000 podemos hablar de un nuevo tipo de conflicto político. Hay que recordar la caída de Abimael Guzmán Reynoso, la captura de Abimael Guzmán Reynoso más bien, la toma de la embajada o la captura de la embajada de Japón, 1996. Entonces, existe otro tipo de conflicto, el rezago de conflicto político con el terrorismo y la pugna, la lucha en contra de la reelección. Al año 2000, 2001, el Acuerdo Nacional, 2003, el auge de los metales, de los precios de los metales, y entonces surge otro tipo de conflictos, los llamados conflictos sociales. Y de los conflictos sociales O ambientales. maduramos a los conflictos ambientales por el auge de la minería y nos transformamos en estos conflictos socioambientales que duran más o menos entre el año 2003 y 2014. 2002, el Arequipazo, el alcalde de Ilave, conflictos sociales. ¿Cuál fue la postura del Estado para intervenir? Se enviaba a la Policía Nacional a mantener y resguardar el orden público. En los años 60, en los años 80, las Fuerzas Armadas a mantener el orden público. Entonces el énfasis era mantener el orden público. Luego de la crisis con los conflictos sociales con el gobierno de Toledo, al finalizar el gobierno de Toledo y con esta huelga indefinida que había en Arequipa con Cerro Verde, el primer acto del entonces primer premier del segundo gobierno de Alan García, Jorge del Castillo, fue ir a Arequipa, invitar a las autoridades locales, suscribir un acta para solucionar el problema de Cerro Verde. Eso marcó una estrategia de intervención en los conflictos sociales, porque hay que recordar que el gobierno de Toledo la censura al ministro Rospigliosi por el tema de los conflictos que se habían sucedido por el fallecimiento de algunas personas en Arequipa, en Puno, en fin. Ese estilo de Jorge del Castillo, de ir personalmente como premier, es una decisión política, pero era un tema riesgoso. Y si el premier se equivoca, ¿qué pasa? Bueno, eso lo aprendimos después cuando hubo este problema con Bagua, y luego eso también lo aprendimos después cuando la última instancia que queda del premier es el presidente de la República. Y entonces Velázquez Quesquén, el último premier del gobierno aprista, decide sectorializar y ya no individualizar la intervención de conflictos, y cada ministerio constituye una oficina de conflictos. Y allí hay que preguntarnos, ¿y cuál es el rol de la PCM? PCM, al igual que todos los sectores, intervienen de manera bomberil, apaciguar el conflicto.
PCM, a mi juicio, no cumple con este rol que debe ser el de articulador de todas las oficinas de conflictos, sino que participa, concursa, compite con las unidades de conflictos de otros ministerios en ocasiones, ¿no? Paralelamente a esta política de intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros, vemos a otra entidad del Estado que también ha estado monitoreando conflictos, que es la Defensoría del Pueblo. Yo les pregunto, ¿cuántos informes sobre monitoreo de conflictos sociales ha presentado la Presidencia del Consejo de Ministros? Y la respuesta es, hasta el día de ayer, reportes eventuales 41, y la Defensoría del Pueblo 145 mensuales. La Defensoría del Pueblo pues viene haciendo un monitoreo de los conflictos sociales desde hace más de 12 años. El error de Defensoría del Pueblo es que está cuantificando los conflictos. Dice cuáles son, resume, sumilla cuáles son algunos de los conflictos, las características, pero en general en el Estado peruano da cuenta que la PCM, ¿no?, también cuantifica sus conflictos. Entonces vemos que hay dos metodologías distintas, ¿no? Defensoría del Pueblo da una relación y la PCM da otra relación. Hay metodologías distintas, hay un tipo de competencia, pareciera que es el típico trabajo del Estado: yo hago mi labor y no miro lo que tú haces, y ¿por qué me miras así? Mejor no comparto contigo. Y dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros también hay problemas, porque los sectores también compiten entre sí para resolver los conflictos. Este es el panorama en relación a conflictos. Entonces, mañana aparece un conflicto en X zona y entonces el Estado mira, bueno, ¿y quién interviene primero? ¿A quién le toca? ¿Quién va primero? El Estado, bajo la presidencia del señor Humala, ha decidido que el rol protagónico pareciera estar a cargo, en este último periodo, del ministro de Agricultura. Ha ayudado y asistido por la Oficina Nacional de Diálogo, pero no es, y ese es otro tema que quiero pedirles tomar en cuenta, no es extraño que el Estado compita entre sí. El Ministerio de Agricultura seguramente buscará que haya más agua y más áreas para riego, para agricultura. Y el Ministerio de Vivienda más bien querrá buscar que haya menos áreas para agricultura y más áreas para vivienda. Y el Ministerio de Pesquería seguramente quisiera aprovechar, el Ministerio de Producción quisiera aprovechar el mar, y seguramente el Ministerio de Energía y Minas quisiera aprovechar que haya lotes petroleros. ¿Con esto qué quiero decir? Que no es extraño que haya pugnas, luchas, contraposición de intereses al interior del Estado. El papel del Estado es de ser árbitro, el papel del Estado es de tratar de conciliar todas las posiciones y enmarcar un rumbo. Pero no existe esa política orientadora que permita finalmente acabar con este desorden. Y el papel del Estado no solamente es estar árbitro cuando ya hay un conflicto, sino estar antes del conflicto, ¿no? Efectivamente. Que sería lo más ideal, pero que no sucede porque el Estado se ha convertido en el bombero y al que todo el mundo mira después cuando ya la crisis se ha desbordado. Y en ese sentido, por ejemplo, esas competencias internas que existen debilitan mucho la presencia, ¿no?, de una presencia efectiva del Estado. Es muy dubitativa. Y el otro tema, por ejemplo, es cuando pones el ejemplo de Jorge del Castillo. Evidentemente hay decisiones políticas que de ir con el Estado, de ir a tratar de solucionar, entender y dialogar con la población. El problema es después cuando se firman las actas. Así es. Y la experiencia enseña, por ejemplo, que los famosos frentes de defensa de diferentes partes del país, cuando entran en conflicto, te muestran, ¿no?, un archivo de actas pues voluminoso que han sido firmadas una y otra vez y ninguna de esas han sido cumplidas. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, de Yurimao. En Yurimao, cuando hubo un conflicto en el 2005 y conversamos con el Frente de Defensa, ellos tenían más de 30 actas. Y todas esas actas estaban uno y otro punto diferenciado, pero eran 34, 35 puntos que habían sido firmados una y otra vez y que nunca se habían resuelto. Ahí tú claramente clarificas los dos extremos del problema. Primero, no hay prevención. Y segundo, no hay seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos para evitar que vuelva a surgir el conflicto. Entonces, ¿qué sucede si firmaste un acta, tú como ministro, firmaste un acta con una comunidad en la selva? Probablemente no hayas durado un año en el cargo. Hay que ver el tiempo de duración de algunos ministros. Segundo, probablemente el funcionario del ministerio que vaya a ir contigo también sea nuevo. Y entonces se pierde la hilación. Claro, hay y se crea la desconfianza de la población respecto del. Y hay una adaptación coyuntural. Entonces, cuando hablamos de política de Estado para el manejo de conflictos, ¿de qué cosa estamos hablando? Y cómo entonces se organiza su estructura
una base sobre la cual, no, el recurso humano sobre la cual va a depender el manejo de los conflictos. Se ha dado cuenta, por ejemplo, el tema, hay una clara discrepancia, y ha sido abierta la discrepancia, por ejemplo, entre la Oficina de Diálogo Nacional, que está en la PCM, y la actuación de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo decía hay 200 y tantos conflictos, y la Oficina Nacional de Diálogo decía eso no 74. es cierto. Hay 70, hay tantos, entonces eso, en vez de mejorar la situación, entraba en un conflicto institucional. Entonces, y mientras tanto los conflictos seguían por Lo que ahí. pasa es que son ahora, las metodologías características distintas también de los conflictos. Hemos visto, por ejemplo, cuando leemos los reportes de la Defensoría del Pueblo, también ahí existen pues algunas cosas que van casi al extremo, ¿no? O sea, situaciones que no podrían catalogarse de un conflicto, bueno, pues están puestas ahí porque también los califican de acuerdo a una plantilla. No, así es, tiene esto, es de esto, ya, este es un conflicto. A la red de consultorías que alimenta eso, porque no hay unidad de concepto, no hay unidad de doctrina. Por eso es que yo a eso me refiero cuando que hay distinta metodología. La Defensoría del Pueblo mira los conflictos con el enfoque de afectación de derechos, y en cambio la ONDS identifica los conflictos con un enfoque de gobernabilidad. Entonces, ¿cómo cruzamos esos dos? La necesidad, o sea, de generar, digamos, un acercamiento de parte de las instituciones que están a cargo de los conflictos, pero también hablar de las metodologías, ¿no? Que hay una diversidad y digamos, no se puede focalizar bien justamente los conflictos por esas carencias. Claro que sí. Periódicamente, una vez al mes, la Defensoría del Pueblo presenta su reporte de monitoreo de conflictos. Vamos a hablar algo así como un producto que es conocido por los medios de comunicación, ampliamente difundido por una serie de expertos, comentaristas, universidades. Entonces es un producto que se conoce, que se comenta rápidamente y se difunde rápidamente además, que ha sido producto del prestigio también de la propia Defensoría del Pueblo. Pero tenemos además otros reportes. Hay unos reportes que son públicos y otros reportes que no son públicos. Los reportes públicos, por ejemplo, el informe Wilagnicki de la Oficina Nacional de Diálogo, que tiene 41 reportes periódicos, no voy a decir mensuales, sino periódicos, porque depende de la decisión y el tiempo que tomen ellos en elaborar. Entonces, ahí hay dos problemas metodológicos. Uno es un reporte mensual y el otro es un reporte periódico. Las fuentes. En el caso de Wilagnicki son fuentes indirectas, los reportes periodísticos, las entrevistas con algunos funcionarios públicos, en fin. En cambio, el reporte de la Defensoría del Pueblo son fuentes directas, porque está hecho sobre la base de sus oficinas de representación que tienen a nivel regional. Entonces, ellos mismos entrevistan a los dirigentes locales o a las propias empresas. Entonces, solamente para señalar dos tipos de diferencias en las metodologías. Y hay otros reportes que no son públicos que también monitorean conflictos. Por ejemplo, los reportes de la Policía Nacional del Perú, que a través de todas sus unidades y regiones elabora un reporte que finalmente llega al Ministro del Interior, y el Ministro del Interior presenta un resumen a la Presidencia del Consejo de Ministros. Y además hay otros reportes, los reportes que hacen los gobernadores y tenientes gobernadores, que terminan finalmente en PCM. Y además hay otro reporte, el reporte del Sistema de Inteligencia Nacional, de los comandos conjuntos. Esos reportes no son públicos. Entonces ahí vemos cómo, por ejemplo, PCM puede discutir respecto de ONDS y también puede discutir con la Defensoría del Pueblo. Por eso es que tenemos que hablar de una política pública que aglutine, que oriente, que divida competencias, que perfeccione capacidades, que, por ejemplo, establezca un programa de certificación profesional en las universidades públicas. O por qué no a periodistas que quieran, así como tenemos corresponsales de guerra, ¿por qué no puede haber un tipo de periodista debidamente entrenado que pueda participar en la cobertura de conflictos sociales? Claro, habrá que dar la respuesta de la noticia, pero no solamente la noticia, sino también el análisis de las causas, de las consecuencias, de las lecciones aprendidas. No conozco aún cuál va a ser esa política de gobierno, porque una cosa es una política de Estado, otra cosa es una política pública y otra cosa es una política de gobierno. ¿Cuál es la propuesta de política de gobierno de ambos candidatos que han quedado en la segunda vuelta? Ese será un tema que habrá que analizar, y estamos en un esfuerzo y un colectivo de universidades que está buscando un esfuerzo también para conocer eso con mayor detalle, ¿no? Bueno, en el caso de Fuerza Popular, seguramente el que ha sido Vladimir Oguarov va a insistir en su proyecto presentado cuando él estaba en la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ¿no?
Ahora, a mí me gustaría que para que... Sería necesario, Manuel del Monte, explicitar a nuestros oyentes de qué se trataba ese proyecto, ¿no? Es la ley, el proyecto de ley del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos. Entonces, en PCM ya hay este proyecto de ley que busca crear un sistema nacional. Y yo me pregunto si es necesario crear un nuevo sistema, burocracia, tramitología, o más bien lo que tenemos que hacer es un plan de acción. Juntar a representantes de los gremios, del Estado, de las organizaciones sociales y encauzar, tipo el Consejo Nacional de Trabajo, que establece ciertas políticas para solucionar conflictos. Ahí hay varios problemas que podemos discutir respecto del proyecto de ley. Hay virtudes sin duda alguna, pero también yo creo que hay omisiones, ¿no? Y el otro representante de conflictos tal vez sea, no sé si Gino Costa o el propio Martín Vizcarra, que sea el encargado de conflictos sociales. Entonces tenemos ahí a Vladimiro Guaro, Martín Vizcarra, Gino Costa, que cada uno con su propio expertise. Ahora, no se puede hablar de recetas únicas para los conflictos sociales. No, porque hay otras más que van, perdóname la interrupción, hay otras más que van a estar en el Congreso. Vamos a tener la receta de también el Frente Amplio. Así es, la diputada que ha salido con la mayor votación y de los principales, Marisa Glave, y los principales asesores o actores de este conglomerado, donde están José de Chávez y otros más. En consecuencia, urge tener algunas precisiones. Y fortalecer los mecanismos de comunicación. El congresista que está en Andahuaylas puede trasladar el pedido al Congreso, a la Comisión de Medio Ambiente, Pueblos Indígenas, o también a la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, esos vasos comunicantes no están funcionando. Lo que sucede es, chapa tu puente, mata a tu policía y te escucha. Esa frase que no recuerdo, esa frase infeliz que no recuerdo quién la creó, evidencia lamentablemente la vorágine, la voracidad de los conflictos sociales, cuando en realidad lo que debemos hacer es aprender a escucharnos más, a dialogar más y a prevenir los conflictos. No se trata aquí de decidir si se trata de un Estado extractivista o un Estado agricultor, se trata de definir un mecanismo de articulación. La mayoría de los conflictos visibles, por decirlo de alguna manera, han sido los conflictos, por ejemplo, que se en torno a los proyectos de inversión, a los grandes proyectos de inversión, ¿no? El tema de la minería, en el tema de los hidrocarburos, el tema transportes y bueno, entonces, y minería informal, ¿no? En todo caso, entonces, frente a una situación como esa, había una actuación que siempre se la ha encasillado como causante de esto, ¿no? Intereses políticos y económicos. ¿Pueden haber otras causas que van más allá de eso o son las únicas que han generado en los últimos años estos temas de enfrentamientos entre el Estado y las comunidades? Los conflictos no son unicausales, ni tampoco son unidireccionales. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y creo que hay un problema de sistematización. El Estado no sistematiza sus buenas prácticas, no publicita sus buenas prácticas, cómo funcionaron bien unos procesos de diálogo y cómo fueron exitosos, cómo se hizo seguimiento de los conflictos sociales, cómo se previno que el acta fuera incumplida. Esos mecanismos falta realmente publicar, difundir. La Defensoría del Pueblo también falta publicar sus buenas prácticas. Entonces, primero es eso. Segundo, hay lo que se denomina también la violencia estructural. Una niña en una comunidad campesina que no tiene agua en su casa, que tiene que caminar 5 o 6 kilómetros para llegar a un colegio, unidocente multigrado, que no tiene agua, no tiene luz, no tiene internet, no llega el programa social para alimentación. El profesor a veces, por acuerdo con los padres de familia, tiene que bajar a la capital del distrito o de la provincia para cobrar su sueldo. Entonces, ¿cómo esa persona puede estar en igualdad de oportunidades que una niña de un asentamiento humano de Lima? Y no quiero decir con una niña de una institución educativa que está sentada en uno de los distritos más pudientes de la capital. Eso es violencia estructural. Entonces, por supuesto, cuando la comunidad campesina ve que delante suyo pasa una camioneta 4x4 con aire acondicionado y pasa un funcionario, y de repente hay una madre de familia que, vamos a decir, está por dar a luz y resulta que el cordón umbilical está alrededor del cuello de esta niña por nacer. Entonces están caminando y ven que la camioneta pasa. La camioneta para,
pero por norma de seguro, por norma interna de la mina, por norma del Ministerio de Energía y Minas, no puede en la camioneta trasladarse a esta persona. Además, el chofer sería responsable civil y penalmente si algo sucediera. Eso es violencia estructural. Entonces, ahí es donde también tiene que ir esta política de Estado para prevenir los conflictos, que tenga que identificar cuáles son esas necesidades de desarrollo humano. Por eso, como ven en el cuadro que yo he puesto. Y el debate ya no es socioambiental, ya no es sandía, como le han dicho algunos, ¿no? Verde por fuera y rojo por dentro. El debate es cómo hacemos para satisfacer el índice de desarrollo humano. ¿Cómo podemos hacer para que esta comunidad abandonada tenga agua, luz, profesor de calidad, salud? Y luego hablemos del resto de posibilidades. ¿Cómo es posible que haya una comunidad que está así abandonada y un campamento, más bien, ese campamento sí tiene agua potable, ese campamento sí tiene internet, ese campamento sí tiene una mini posta de salud? Y entonces ahí surge una violencia estructural que, obvio, claro, por un mal relacionamiento de las empresas, porque no es solamente culpa de la comunidad, ahí hay malas prácticas de relacionamiento de las empresas. Yo ya lo hice, pagué al Estado los impuestos, mis técnicos son los mejores, mi plan está bien hecho por una empresa consultora, usted que no ha estudiado, no sabe, no lee, no entiende, no sabe mi buen plan. Y entonces se perpetúan los conflictos. Las empresas también tienen que aprender a relacionarse mejor, también tienen que ayudar a generar sinergias, actividades conjuntas, tiene que ayudar a solucionar algunos de los problemas. No es responsabilidad de la empresa, es una práctica de buen relacionamiento. Pero una cosa distinta es la minería informal. Absolutamente distinta es la minería informal, la minería ilegal en Madre de Dios. En el caso de Madre de Dios, ¿qué cosa puede hacer un sistema de conflictos? Una política pública en el caso de Madre de Dios, que ha desbordado completamente. Bueno, hacer como el señor Purgal Vidal, y ¿no? se ha instalado. Que ha mandado a hacer un informe a la Contraloría, y la Contraloría ha dicho que el responsable de ese tema es el gobierno regional y no el Ministerio del Ambiente. Y ahí porque no hay una adecuada articulación entre el gobierno nacional, el gobierno regional, la sociedad civil. El tema de formalización de la minería informal no pasa solamente por un tema de interdicción o imposición de fuerza pública o efectivamente resguardo del medio ambiente. También pasa por un tema de acercar a la ciudadanía. Yo ponía un ejemplo. ¿Qué pasa si se genera más bien un tema tributario, una especie de RUS para los mineros informales? Eso va a ir generando, ¿qué cosa? Declaración de quienes compran los insumos, a quienes se venden los productos, y va a ir identificando quiénes son los, entre comillas, propietarios de concesiones o de cuadrículas que están ubicados en zonas ilegales o en zonas que pueden ser formalizadas. Y ahí sí se puede atacar el tema represivo. Hay un tema de tráfico tráfico es una palabra muy gruesa, pero hay un tema de venta informal de oro del Perú hacia Bolivia, hacia Brasil, y también del Perú hacia Asia. Producto mucho viene de Madre de Dios. ¿Cómo entender, por ejemplo, una solución cuando tienes gobernaciones regionales como el Madre de Dios, cuya dirección regional de minería está encargada justamente de la minería informal, porque es una minería de bajo volumen de producción, ¿no? Y está dentro de la normatividad que ellos tienen que hacerse cargo. Pero esa dirección, por ejemplo, tiene 3 funcionarios, no tiene una camioneta, no tiene recursos, no tiene nada, entonces, y tiene que enfrentarse, ¿no?, a una actividad económica, porque es una actividad económica que mueve millones y millones de dólares. Porque el proceso de descentralización fue apresurado, porque el proceso de descentralización pensó que todas las cosas eran iguales en todo el país, y ahora hemos aprendido el proceso de descentralización, la modificación de la Constitución, esta Constitución del 93 que ya ha tenido 32 modificaciones y cerca de 50 sentencias precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Es decir, con esto quiero decir que esta Constitución no es la misma Constitución redactada en el año 93. Entre paréntesis, eso sería un buen elemento para una discusión. Digo que este punto, entre paréntesis, sería un buen elemento para una discusión sobre una nueva Constitución o de qué estamos hablando, ¿verdad? Ahora, y entonces el proceso de descentralización requiere afinarse, dotar de capacidades al gobierno regional de Madre de Dios para una adecuada formalización, y eso no solamente es Madre de Dios,
y Pucallpa en el tema de madera ilegal, tal ilegal, y Madre de Dios también está con ese tema. Es que en realidad si vamos con la lógica con que se manejan estos temas desde el propio Ejecutivo, le escuchamos hace 2 semanas al señor Pulgar Vidal decir que el gobierno regional de Madre de Dios es el gran responsable porque le dio una camioneta y con esa camioneta no cumplió el cometido y porque en realidad entonces no se ha hecho. No hay esta política pública orientada. Ahora, el respecto a ese tema de la violencia estructural, por ejemplo, esa violencia estructural del cual se habla y todo lo demás, pero el otro componente aquí es que justamente ese tema, esas deficiencias, esas carencias estructurales que tienen las comunidades y las zonas más alejadas donde no está el Estado, es justamente el caldo de cultivo que se utiliza, ¿no? Así es. Por aquellas organizaciones que viven de estas y alientan y agitan el conflicto también en determinadas zonas y confrontan pues justamente con aquellos que quieren hacer un emprendimiento empresarial o de inversión o de gran inversión allí, y lo peor ahí cuando no tiene el acompañamiento adecuado del Estado. Así es, ahí surgen dos otros temas: corrupción y la instrumentalización del conflicto. La instrumentalización del conflicto: yo quiero ser candidato, entonces promuevo un paro, este es el legítimo defensor de los Pero es lo que intereses ocurrió de en Madre de Dios, ¿no? En Madre de Dios, en las elecciones pasadas, 2 de los candidatos eran los principales. Hay distintas localidades en las cuales la instrumentalización del conflicto es notorio. El caso de las lentejas también se puede hablar así. En fin. Y el otro tema es bueno, el de corrupción. y las banderas políticas que se han creado a partir de ciertos grupos, de esas condiciones que así existen es. allí. De los Así frentes es. de defensa, ¿no? Que a partir de ahí empiezan a... No todos instrumentalizan el conflicto, no es bueno generalizar. Hay muchos que sí hacen eso, pero ese es el primer tema, la instrumentalización. Y el segundo tema es la corrupción. El Contralor nos ha dicho con precisión que 10.000 millones de soles, 3.000 millones de dólares cada año se pierden en temas de corrupción. Entonces, la corrupción afecta o incide en esta violencia estructural, que incide en caldo de cultivo, que incide en violencia política. Y va a ser muy interesante ver el debate en este nuevo Congreso sobre los conflictos. Por ejemplo, el señor Camoyehuanca va a estar sentado en una curul, ¿no? El alcalde de Espinar. Entonces, el alcalde de Espinar, que sistemáticamente ha promovido un conflicto que ha durado bastante tiempo, ha generado enfrentamientos, ha generado muertos, la señora Verónica Mendoza salió a defender este tema y después se ha Fue su bautismo. Claro, entonces, ¿y de qué se trataba este conflicto? El conflicto, la bandera principal era: no tenemos agua potable y no tenemos desagüe, ¿cómo es posible que tengamos una mina que explota nuestros recursos y nosotros no tengamos nada? Lo que no se contaba, por ejemplo, y este es el otro lado de los conflictos, ¿no? Lo que no se contaba que la empresa había hecho un convenio con la municipalidad, había terminado de hacer el expediente técnico, le había dado todo el apoyo, el Estado le dijo: yo te pongo el 50% y tú de tus recursos que recibes pon el otro 50%, vamos, 42 millones de soles que costaba este proyecto, y nunca le dio la gana de hacer el proyecto. Correcto. ¿No? Y cuando vino el tema de Majes, por ejemplo, decían: no estamos de acuerdo con el tema de Majes porque nos van a quitar el agua que nosotros tomamos, y se demostró que el río Apurimac pasaba a kilómetros de distancia de allí y ellos tomaban de una quebrada que se llamaba Guayomayo, y que para el colmo, el día que tenían que hacer la licitación para entregar la obra a la empresa que haga, porque estaba la plata y estaba todo allí, lo que han hecho allí, el señor Moyobanga con su gente mandaron a secuestrar, ¿no?, a la notaria para que no haya licitación. Entonces mantenemos y vemos formas entonces de mantener un conflicto activo. Por eso tiene que haber esta política que ayude a preparar a los funcionarios para resolver los problemas. Y ahí hay que tener claro que hay ciertos ingredientes. Nuevamente, no hay recetas únicas, pero sí hay ingredientes necesarios. Manuel ha participado en el proceso de diálogo que ha sido considerado el proceso de diálogo más exitoso del país por el Programa Nacional de las Naciones Unidas, el modelo Quellaveco, se llamó así. Insisto, no es receta única, pero sí hay algunos ingredientes. El liderazgo político. Esa autoridad local no puede salir a protestar diciendo: ¿dónde está el Estado? Perdón, el alcalde no es representante del Estado, no le paga el Estado su sueldo, no ha sido designado por el Estado para cumplir funciones. Y entonces se extraña cuando hay un alcalde, un presidente regional que dice: ¿dónde está el Estado? Esa autoridad, claro, esa autoridad representa al Estado allí. Entonces, el liderazgo que emplee esa autoridad es decisivo. Segundo, tiene que haber asistencia técnica. La Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios
no puede pues con el problema. Entonces el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el CERNAM, en fin, todas las entidades del Estado, las universidades pueden brindar asistencia técnica para que se resuelva ese problema. Tercero, tiene que haber no solamente la política de ir a firmar actas, no, tiene que ser firmar actas y cumplir lo que he firmado, sino ¿dónde está el nombre de la persona? El problema es que quién hace y nunca se ha hecho hasta el día de hoy, por ejemplo. Ese no es el tema alguien clave. Que haga un seguimiento a las actas. El acta Entonces, tiene que decir... los problemas y los conflictos son recurrentes. Es que el A acta veces en tiene vez que... de hacer el seguimiento se lleva pañales. Así es. Así es. Y además hay mucha gente que lo que busca es la firma del acta. ¿Para qué? Precisamente para chotear el problema para el que viene. Entonces, los mecanismos de seguimiento de los conflictos pueden figurar en esa acta o, ¿por qué no?, hablar de un tema de monitoreo, arbitraje, conciliación, el juicio internacional ante el organismo judicial del Estado de esa empresa matriz. Hay varios mecanismos para hacer exigibles esos acuerdos. Lo que pasa es que falta nuevamente pantalones y falta decisión política.